personas que han cambiado al mundo. Conocemos mucho de ellos, pero algunos no son tan conocidos, a pesar de que han tenido un gran impacto al mundo que conocemos y en el que vivimos hoy. Aquí estamos en Graz, en Austria, en el torre de la ciudad, en una montañita encima de la ciudad. De paso, de hecho, nuestro ashram está a 30 kilómetros de aquí. Pero bueno, hoy nació la inspiración de compartir algo de esta ciudad que sí es muy significativa en un sentido de que desde aquí han salido algunas influencias que han cambiado la historia, que han cambiado el mundo prácticamente. Más conocido es la ciudad porque aquí en esta ciudad nació Fernando II de la familia de los Habsburgos. ¿Y por qué él es tan, digamos, conocido? ¿Por qué él es tan importante? Había un evento en el siglo XVII en Europa que ha cambiado Europa, se dice, más que ningún otro evento antes de esto, y eso es la guerra de 30 años. Una guerra que tenía muchas causas, muchas influencias, pero prácticamente el resultado de esta guerra de 30 años fue toda una nueva constelación de poderes, toda una nueva situación social en Europa. En el fondo, y eso es importante para nuestro mensaje aquí en el contexto del que estamos mencionándolo, especialmente aquí para este canal de Ashram Talks, en donde nuestro tema es la fe. Y bueno, hablando de la fe, siempre es importante también hablar de la fe ciega, de la fe institucional o institucionalizada, dogmática, etc. Y volvernos conscientes como sí, la fe en sus formas desviadas ha tenido impacto al mundo, ha creado el mundo y también ha creado la percepción sobre la misma fe de la gente en donde vivimos. Entonces, bueno, en aquel tiempo, estamos hablando del comienzo del siglo XVII, había algo lo que se llamaba el Imperio Romano Sagrado, Sanctum Imperio Romanum Germanicum en este tiempo, porque ya predominante eran los emperadores de habla alemana. Y eso fue algo lo que se desarrolló. En otra parte hemos hablado de esta historia como una idea de ser sucesores del Imperio Romano, que se había vuelto cristiano, y con el cristianismo Jesucristo se había vuelto la deidad predominante que gobierna el destino del mundo, por decirlo así. Había una idea del traslatio imperii, que significa de que la representación de este poder en representación de Jesucristo pasa de un imperio a otro. Entonces, desde Carlomagno, Otón, ¿no?, ya de habla alemana, Otón, después a los Habsburgos, ellos todos pensaron, bueno, eso es la sucesión del imperio, y nosotros, obvio, como emperadores, somos los representantes, somos los protectores prácticamente del cristianismo. Ahora, antes de eso sucedió algo en el siglo anterior con Luther y con varios otros movimientos de la Reforma, que la
Iglesia Católica fue retada, su monopolio, su poder, su influencia fue retada y prácticamente se fragmentó en diferentes partes, pero especialmente en lo que hoy conocemos como Alemania y en las partes donde se habla el alemán, bajo la influencia del Martin Luther, ¿no?, quien desafió varias de las creencias de la iglesia, varias de las prácticas de la iglesia, y estableció sus nuevos fundamentos de una nueva iglesia protestante, hoy se llama así en alemán. También en aquel tiempo lo que favoreció mucho su labor fue la imprenta, que poco tiempo antes fue inventada, así con impresiones de libros de su mensaje. Él pudo difundir y difundiendo el mensaje lograr cierta influencia hasta donde alcanzó esta difusión, y especialmente influencia entre la aristocracia. Entonces, en la situación antes de la Guerra de los 30 años, en este imperio romano sagrado, ellos tenían una práctica de votar por el emperador entre 7 representantes, 3 de ellos de la iglesia y 4 eran los reyes de diferentes partes del imperio. Y ya con la influencia de la Reformación, una tras otra de las ciudades han caído y han aceptado la reforma, e incluso alguna de la aristocracia también ha tomado la reforma, se han vuelto pues parte de la reforma. Así que en el imperio había esta gran duda si el catolicismo va a predominar o si la reforma va a predominar. Y justo aquí, el Fernando, que nació aquí abajo de la montañita, vamos a mostrar también unas imágenes al rato aquí de la ciudad. Entonces él, al ser rey de Bohemia, después Hungría y de otras partes donde los Habsburgos tenían su influencia, era evidentemente muy poderoso, y él se volvió el emperador en el 1618-19, creo fue cuando se volvió emperador de este imperio. Eso es justo después de que se desata esta guerra, este conflicto. Eso sucedió en hoy día República Checa, en Praga, lo que conocemos, en donde enviados del emperador fueron matados, los sacaron, los tiraron de un torre como este que tenemos aquí atrás y los mataron, y prácticamente desde ahí toda la situación se desató, se complicó y entraron en una guerra. Fernando estando en la cabeza del imperio, y también lo que se llamaba la Liga Católica, ¿no?, y de otro lado la Unión Protestante. Entonces lo que empezó, el Fernando pues se sentía llamado de proteger el catolicismo y prácticamente de recatolizar, o como se dice, de volver el imperio otra vez todos católicos, empezando pues con estos métodos militares, prácticamente de imponer la fe. Hoy en el día pues quizás incluso nos podemos reír un poco cuando alguien dice imponer la fe, o decir a alguien qué es lo que tiene que creer, ¿no? Pero sí, mucha gente ha pensado así, e incluso mucha gente hoy en el día todavía piensa así, de que otros, que ellos deberían definir y decir a los demás qué es lo que deberían creer, ¿no? Entonces, obvio, aquí
el emperador decidió que el imperio tiene que ser católico. Entonces se juntaron diferentes aliados en estas uniones y eso desató una guerra que pues prácticamente no solo en esta parte de Europa Central, sino en diferentes partes ha tenido sus diferentes, ¿cómo se dice?, guerras paralelas, ¿no? Y lo que parecía ser una guerra por el catolicismo, el protestantismo, al final también se volvió una guerra por territorio, se volvió una guerra por diferentes intereses muy locales. Y en última instancia se dice que esta guerra llevó alrededor de 9 millones de vidas. Significa que hubo 9 millones de muertos, ¿no? Lo que representa aproximadamente entre 30 y 40% de la población de Europa Central de aquel tiempo. Entonces imagínense, ¿no?, una ciudad de 1 millón de habitantes, y imagínense un evento que acaba con 400,000 personas. Lo reduce a la población a 600,000. Significa que esos son impactos muy profundos, no solo en términos de población, sino en términos culturales, en términos de traumas desatados, ¿no?, a través de estas guerras, ¿no?, en términos de la sustancia, significa de las construcciones de las ciudades y todo eso fue una transformación muy profunda que al fin de cuentas, al terminar la guerra, pues era un nuevo Europa prácticamente, en donde sí el protestantismo como tal ya tenía sus zonas de influencias, todo fue acordado, y igual el conflicto entre protestantes y católicos no termina ahí. Hasta hoy en el día eso ya, hasta recién historia, pues hemos escuchado todavía en Irlanda, por ejemplo, y en algunas otras partes estos enfrentamientos, ¿no?, que en última instancia, si lo vemos bien desde la perspectiva de la religión o de la fe como tal, en última instancia eso no tiene nada que ver con la fe. ¿Por qué? Porque fe no es algo lo que se puede imponer a otros, fe no es algo lo que se puede, incluso a través de argumentos, convencer a otros, sino fe simplemente es un regalo divino a una persona desciende este regalo y él empieza a verse como parte del todo, como parte de Dios, y empieza a buscar cómo vivir, cómo expresar su relación, cómo profundizar su relación con Dios. Eso es algo lo que no tiene nada que ver con ningún esfuerzo mundano, ni intelectual, ni político, ni militar, ni psicológico, ni hipnótico, ninguna cosa. Es una realidad totalmente aparte. Pero vemos que gente en este mundo, no solo ellos en aquel tiempo, sino tiempos anteriores a la guerra de 30 años, tiempos posteriores hasta el día de hoy, no entienden eso, sino tratan con la fe como algo de manipulación, algo de imposición, etcétera, con los resultados que obvio nunca van a ser beneficiosos para las personas, ni los que reciben esta fe, ni los que propagan esta fe. Entonces, bueno, aquí en esta ciudad, en Graz, cada vez que vengo, cuando veo esta torre, cuando me recuerdo un poco aquí viendo todos esos edificios antiguos, una ciudad antigua aquí, y me recuerdo de esta historia, me recuerdo de este personaje, quien nació aquí
y quien prácticamente pues desató toda esta guerra que cambió Europa, que cambió la historia, por decirlo así, del mundo, ¿no? Quien mostró prácticamente, ¿no?, de que el ser ciego religiosamente no tiene ningún beneficio para nadie. Obvio, cosas pasan, lo que tiene que pasar. En última instancia, como decimos, la fe no es eso, sino más bien es la ignorancia, la pasión y la bondad que siempre gobiernan el mundo y las decisiones en este mundo. Entonces todo esto cae bajo esta categoría, por decirlo así, prácticamente ignorancia, nesciencia, no conocer la realidad de la fe, no conocer la realidad del alma, no conocer la realidad de Dios, pero ¿no?, trasladarlos a este plano mundano y darle un significado muy subjetivo. Y eso es algo de lo más peligroso que puede pasar. Si alguien, ¿no?, se siente empoderado, si alguien se nombra el representante de Dios en esta tierra, pero ¿de cuál? ¿De qué Dios? Significa de su opinión subjetiva de quién es Dios. Entonces estas personas se vuelven peligros públicos que van a dañar las vidas de los demás de una forma, digamos, más sutil, psicológica, o incluso de forma pues más burda, más gruesa, física, e incluso de sociedades enteras, familias enteras, como ha sucedido en este caso. Y bueno, nosotros no podemos ni culparlos, nosotros no podemos ni apuntar con el dedo a ellos, porque la gente actúa siempre desde el estado de la conciencia en que están. Y el estado de la conciencia en que están depende siempre de las diferentes influencias, de la educación, de la asociación que han recibido. Y sí, podemos hablar incluso de épocas oscuras de la humanidad, en donde gran partes, para no decir toda la humanidad o completas sociedades, actúan bajo conceptos de la vida equivocados, desde los que gobiernan hasta los que los siguen, ¿no? Pero hoy en el día justo vivimos en los tiempos en donde sí, a nivel individual hay un despertar de la conciencia. Y este despertar de la conciencia se contagia de uno al otro. Significa personas con conciencia despierta pueden, a través de sus ejemplos, a través de sus palabras, a través de sus inspiraciones también, causar o iniciar o animar un cambio de conciencia, un despertar espiritual en los demás. Despertar espiritual significa volverse consciente de esta realidad de la fe, del alma y de Dios, independientemente de cualquier tipo de comprensión dogmática, institucionalmente condicionada, etc. Eso es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo y está sucediendo en personas independientemente del lugar de su nacimiento, independientemente de su formación, independientemente de su religión, prácticamente, ¿no?, despertando a estas realidades sutiles espirituales y despertando a la realidad de una fraternidad y unión universal. Y eso es justo el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu, del quien nosotros hemos hablado aquí en varias ocasiones, también en Ashram Talks, a la escuela de quien nosotros pertenecemos, quien ha anunciado justo este despertar espiritual a nivel global. ¿Y cómo? A través de una práctica muy sencilla que es el canto congregacional del santo nombre de Dios. Entonces eso ya lo ha anunciado, se va a expandir en cada ciudad, en cada aldea en el mundo, y almas espontáneamente se van a sentir atraídas
a este proceso del despertar espiritual. Entonces, bueno, aquí les vamos a compartir algunas imágenes de la ciudad. Esto es Graz, la ciudad, hoy en el día la segunda ciudad más grande de Austria. Eso es todo, la ciudad antigua, el centro, la ciudad de la administración, desde los tiempos de los Habsburgos. Y aquí también está la catedral, y muy interesante también el mausoleo de los Habsburgos, que aquí lo vemos de este lado, en donde al lado de la catedral, si ven esta cúpula ahí, es en donde ellos hicieron prácticamente sus tumbas, ¿no? Había siempre esta tendencia de considerar a los emperadores prácticamente santos, ¿no? Independientemente de si lo eran o no. Sí, conocemos incluso en los Vedas ese concepto del Raja Rishi, del santo rey, santo representante, ¿no? Pero eso era por cualidad, no por nombramiento, no por puesto, no por función. Entonces, bueno, aquí de hecho tenían este mausoleo, la tumba, tenían del Fernando apartado su corazón y sus intestinos en dos diferentes urnas, en donde aquí los guardaron, y después, creo que en los años recientes, no estoy seguro ahora, pero después los trasladaron a Viena en dos lugares, en el Domo de San Estefan, en una otra iglesia donde están guardando hoy todavía el corazón y el intestino de Fernando, de este personaje que nació aquí, en esta ciudad de Graz, y quien, bueno, hizo lo que le tocó hacer en su rol, en su función dentro de la historia de la humanidad. Y como se dice, igual, todo es perfecto, todo es por algo, todo sucede para que nosotros podamos aprender de esto. Entonces, en este sentido, les mandamos un gran saludo aquí desde Graz y esperemos vernos pronto en este video.